Mis hermanos, por las pasadas semanas hemos estado hablando de la iglesia y de manera específica en las últimas 2 semanas hablamos del job description, de la descripción de trabajo del pastor y la descripción de trabajo del diácono. Estos son los 2 oficios que Dios ha dado a la iglesia. Los pastores deben alimentar la iglesia de Dios con su palabra. También deben guiarla, deben cuidarla y deben dar ejemplo de cómo seguir las pisadas del Señor Jesucristo. De igual manera, los diáconos deben dar ejemplo específicamente en la manera en que sirven. Son líderes en el servicio, estando presentes y apoyando a los pastores y trabajando fuerte por preservar la unidad de la iglesia. Así que habiendo ya compartido el job description de los pastores y de los diáconos, ahora toca compartir el job description de los miembros de la iglesia, de cada uno de los miembros de la iglesia. Lamentablemente, mis hermanos, millones de personas dicen ser cristianas, pero solamente una fracción menor vive comprometida con una iglesia local. Sin embargo, en el Nuevo Testamento no existe la idea de un creyente aislado o desconectado de la iglesia. Dios no solo salva individuos, Dios adopta hijos y los coloca en una familia. Ahora, dependiendo cómo se defina el compromiso de estas personas, hay personas que dicen ser creyentes, pero quiero compartir algunas estadísticas para que tengamos una idea de lo que estoy hablando. Específicamente entre las iglesias bautistas del sur, en el 2025, que fue el año pasado, se reportó aproximadamente 12.3 millones de miembros en las iglesias de los bautistas del sur aquí en Estados Unidos. 12.3 millones de miembros, de los cuales solamente 4.5 asiste a la iglesia de manera regular, una vez a la semana. Y de esos solamente 2.6 millones están participando en un tipo de discipulado o escuela dominical o grupos pequeños, como quieran llamarle. Esto significa que alrededor del 36% de los que son miembros de las iglesias realmente están activamente participando y conectados a la iglesia local. 36%. Mis hermanos, eso debe ser algo horroroso, ¿no? Aproximadamente el 21% de ese 36% son los que están conectados a una membresía significativa, a un compromiso con Dios y a un compromiso con los hermanos. Ahora, la pregunta que tengo, y es una pregunta retante, ¿cómo se ven esos números en nuestra congregación? ¿Cómo se ve eso aquí el día de hoy? Bueno, regularmente nosotros tenemos cerca de 80, 90 personas que están aquí presentes en la reunión de la iglesia cada domingo. De esos, oficialmente nosotros tenemos 62 miembros en nuestra membresía. Y vamos a ser bien honestos, dentro de los que están visitando y que están presentes cada domingo, es nuestro anhelo que usted entienda lo que es el evangelio, que entienda lo que es la membresía de la iglesia y que se una a la familia de Dios. Anhelamos eso con todo nuestro corazón, sabiendo que todo aquel que se añade es añadido por Dios, es su iglesia y Dios es el que salva y el que añade cada día a los que han de ser salvos. Ahora, dentro del grupo de los miembros de la iglesia están aquellos que están altamente comprometidos, medianamente comprometidos y livianamente comprometidos. Aquí va la lista de los que están livianamente comprometidos. Número 1, no voy a hacer eso. Para mantenerlos despiertos, ¿no? Que el Señor nos ayude y que hable a cada cual para que le ayude a identificar si realmente usted está altamente comprometido, medianamente comprometido, livianamente comprometido. Y es mi oración que hoy
podamos todos crecer en el entendimiento de lo que significa ser miembro de una iglesia y que salgamos convencidos por el Espíritu Santo y su palabra de lo siguiente. Apúntelo si quiere apuntar ahora. Dios nos adopta en su familia para manifestar su gloria, comprometiéndonos unos a otros en la iglesia local. Lo voy a repetir. Dios nos adopta en su familia para manifestar su gloria, comprometiéndonos unos a otros en la iglesia local. Mis hermanos, yo estoy convencido que un mayor entendimiento de la membresía de la iglesia resultará en un fortalecimiento de la iglesia y un avance del reino de los cielos. Mis hermanos, y para probar esto, vamos a comenzar con el punto número 1, lo que es la iglesia y su propósito. Lo que es la iglesia y su propósito. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es su propósito y cuál es su importancia? En primer lugar, una iglesia local es una congregación de creyentes bautizados que se han comprometido unos con otros, que se reúnen regularmente para adorar, que ejercen autoridad unos con otros y que son guiados por hombres calificados. Esta es la definición de lo que es la iglesia. Una congregación, iglesia significa eclesía, congregación con un propósito específico. Son personas que han sido regeneradas, que han recibido vida nueva en Cristo y que se reúnen periódicamente, regularmente, con el propósito de adorar a Dios. Y para comprometerse con Dios, ¿y cómo se comprometen con Dios? Manifestando un compromiso unos a otros. Y ellos ejercen autoridad unos a otros mientras son guiados por hombres calificados. Ahora, es importante que definamos esto porque cada cual cuando hablamos de la iglesia tiene su propia definición de lo que es la iglesia. Si nosotros fuéramos a preguntar qué es la iglesia, probablemente vamos a recibir el número de personas, ese número de personas, ese número de definiciones vamos a estar recibiendo de lo que es una iglesia. Nosotros queremos enfocarnos en qué es lo que la palabra dice que es una iglesia. Y una de las mayores confusiones que hay hoy día es la idea de la iglesia local versus la iglesia universal, ¿verdad? Pensamos, sí, Dios me salvó, pues yo soy parte de la iglesia universal, por lo tanto, ya yo soy salvo, yo tengo mi manera de buscar a Dios, yo tengo mi forma de orar, mi forma de congregarme, y cuando lo necesite allí en mi casa, pues celebro yo mismo la Santa Cena y escucho una predicación de YouTube, y con eso es suficiente, ¿verdad? Nosotros vivimos inmersos en una cultura individualista. Quieran o no, todos somos impactados por esta cultura individualista. La cultura del yo, la cultura de que yo voy primero, de que yo voy adelante y que cualquiera que se interponga en lo que me beneficia a mí, aquí hay problemas, ¿verdad? Ante esa dinámica y la confusión del individualismo y lo que es la iglesia universal, debemos entender que la iglesia universal efectivamente es la iglesia de Dios, que hay creyentes que han pertenecido a través de la historia y a través de todo lugar a la iglesia de Cristo, han sido salvos. Aquel que pertenece a la iglesia universal se une a todo creyente de la historia que ha estado en cualquier lugar del mundo. Esta es la iglesia universal. Ahora, cuando hablamos de la iglesia universal, tenemos que preguntarnos cómo la iglesia universal se manifiesta, porque la iglesia universal parece ser algo demasiado de amplio, ¿verdad? ¿Cómo la palabra dice que debemos perdonarnos unos a otros? ¿Cómo yo perdono a un hermano en Cristo que murió hace 500 años? Mis hermanos, ¿cómo usted puede hacer vida juntos y cómo usted puede manifestar el amor de Cristo en obediencia a su palabra con un creyente que está en la China? No puede. La idea de la iglesia universal se manifiesta a través de iglesias locales, iglesias en las cuales grupos de creyentes situados en un área geográfica particular se reúnen para adorar, para crecer, para avanzar el reino de Dios
con líderes calificados. De eso es que se trata la iglesia. Me gusta la ilustración que da el pastor David Barceló. Él dice, la iglesia universal es como una gran nube. Y ahí están todos los creyentes de todas las épocas, de todos los lugares, pero esa nube no toca necesariamente la tierra. Lo que toca la tierra es las gotitas de agua. Y cada gotita de agua es una iglesia local. Nosotros somos una gotita de agua. Esta iglesia es una gotita de agua en las cuales el Señor nos permite avanzar el reino de Dios y avanzar el compromiso que tenemos con Él por medio de comprometernos unos a otros. Quiero mostrarle esto por las Escrituras y vamos a dar un paseo rápido por la carta de Pablo a los Efesios, así que busque su Biblia y específicamente vamos a comenzar en el capítulo 3. En el capítulo 3, en el verso 7 hasta el 12, vamos a ver algo bien interesante. Vamos a ver cómo conecta todo esto del evangelio junto con la iglesia. Y dice así, verso 7. Es de este evangelio que fui hecho ministro, este es Pablo, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia, a los principados, potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. ¿Qué está hablando Pablo aquí? Pablo está hablando de un misterio. Debemos entender, y esto lo habló el pastor Drew el domingo en la noche. Él dijo que el misterio específicamente no se refiere a algo que no podemos saber qué es, sino que específicamente aquí se refiere a algo que antes estaba oculto y que ahora ha sido revelado. ¿Cuál es ese misterio? Pablo dice en el verso 6, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el evangelio. Ese es el misterio. El misterio es que los gentiles de los cuales no había salvación, ahora el evangelio de Cristo los alcanza y a Pablo se le ha dado el privilegio increíble de compartir este glorioso mensaje para la salvación de aquellos que estaban fuera, para que ahora estén dentro y sean parte de la familia de Dios. Esto es increíble, mis hermanos. En la iglesia, dice el verso 10, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer. La iglesia local, cuando se juntan personas de diferentes áreas, diferentes países, diferentes trasfondos, diferentes pecados, diferentes todo, pero Dios los une a ser una familia de Dios unidos en Cristo. Esta es la manifestación de la sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para proclamar el evangelio. En la iglesia se manifiesta el evangelio, la salvación de Dios. Eso fue lo que Dios vino a hacer en medio de su Hijo, por medio de su Hijo Jesucristo. Esto es lo que vemos en las Escrituras, de que Dios está salvando a un pueblo para su gloria, para su gloria. ¿Les trae memoria un nombre de alguna iglesia que quiera hacer las cosas para su gloria? Iglesia Bautista, Sol y Deo Gloria. De aquí es que lo sacamos, mis hermanos. Queremos ser y vivir para su gloria. Esta es la razón por la cual Dios nos ha salvado, para su gloria. Esto lo vemos en el capítulo 1, cuando Él dice en el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Más adelante dice que en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje del evangelio de salvación, habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Al final dice, para alabanza de su gloria.
Dios está salvando a un pueblo por medio de Cristo para su gloria. Para su gloria. Y esta salvación que es para su gloria es por gracia. Esto es lo que Pablo comunica más adelante en el verso 1 al 10 del capítulo 2. Primeros 3 versos dice: nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Verso 4: pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice: por gracia ustedes han sido salvados. Verso 8: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios está salvando para su gloria. Dios está salvando para su gloria por gracia. Y esa salvación incluye a los gentiles. Eso es lo que sigue después. Versos 11 al 19. Él se encarga de decir que recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, llamados la incircuncisión, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo. Verso 13: pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció a ustedes que estaban lejos y paz, anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. ¡Wow! Gloria a Dios. Esta es nuestra respuesta automática. Gloria a Dios. Habían dos pueblos, está el pueblo judío, están los gentiles, están enemistados, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y Dios, por medio de los judíos, levanta a un Mesías para traer salvación a su pueblo, y le dice: no solamente va a ser para los judíos, también va a ser para los gentiles. Hay una pared intermedia que queda rota, hecho trizas por el poder de la obra de Jesucristo, para que los gentiles puedan ser parte de esta salvación. Y esto es importante porque tú y yo estamos envueltos ahí. Aquel que ha creído en Cristo ha sido alcanzado por la misericordia de Dios, por gracia, para su gloria. ¿Para qué? Para ser unido a Cristo. Para ser unido a Cristo. Mira lo que dice el verso 1. Mira lo que Dios está haciendo. Capítulo 1 dice: nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Es decir, escucha aquí, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo. En Cristo. Dios vino a salvar por medio de Cristo, y vino a hacerlo por gracia, y vino a hacerlo para su gloria. Si tú no estás seguro o segura de tu salvación, quiero dejarte saber que Cristo es Dios hecho carne, que vivió de manera perfecta y se entregó a sí mismo en la cruz del Calvario. Esa idea de la cruz, esa cruz que mucha gente carga por ahí, y esas películas que se hacen acerca de la crucifixión, lo que representa es la obra de Dios viviendo como tú no podías vivir de manera perfecta, y sufriendo el castigo que tú merecías, y yendo a la muerte, se enfrentó a ella y la venció. La muerte no pudo retener a Jesús. Jesús derramó toda su sangre, murió, y al tercer día resucitó, y está sentado a la diestra del Padre, para que todo aquel que se arrepienta y crea de sus y crea en Jesucristo tenga vida eterna. Ven a Cristo hoy.
para que también seas añadido o añadida a la familia de Dios. De esto es que se trata. La membresía de la iglesia es ser parte de la familia de Dios. Dios salva por gracia para su gloria y nos añade a la familia. Mira lo que dice en continuación el verso 19. Así pues, capítulo 2, así pues ustedes, ¿quiénes son ustedes? Bueno, los creyentes en Éfeso y por consiguiente todos los que son creyentes el día de hoy. Ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El creyente, cuando es salvado por la gracia de Dios que es para su gloria, es añadido, dice aquí, a la familia de Dios. La ilustración son varias, porque ni una ilustración solita no puede darle justicia a la grandeza de lo que Dios ha alcanzado en Cristo. Una de esas ilustraciones es la familia de Dios, otra es el edificio, otra es el reino, también el pastor. Tenemos un pastor, somos parte del rebaño. Mis hermanos, ¿cómo conecta esto a nosotros hoy día? La realidad es que Dios está salvando a un pueblo para su gloria, y dicha salvación es una obra sobrenatural que es por gracia, y los recipientes de esta salvación son gente de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Gente que antes eran enemigos de Dios, los ha convertido en hermanos y hermanas con un mismo Padre. Wow. Mis hermanos, Dios se glorifica a sí mismo uniendo a cada uno de nosotros que creemos en Cristo a una familia diversa y unida a Cristo. Mis hermanos, eso es glorioso. Yo no sé cuántas naciones hay representadas y no voy a hacer el conteo. Mi estimación más o menos es como unas 10 naciones que hay representadas aquí. Si digo los nombres de los países, empiezan a ustedes a celebrar, y hay algunos que representan a otros países siendo de otros. Eso no hay problema. Yo estoy representando a un país en colores el día de hoy, en preparación a las 3 de la tarde, pero eso no tiene que ver con esto, mis hermanos. No tiene que ver con esto. Lo importante es que aquí hay como 10 naciones representadas, y cualquier persona puede decir y entrar por esa puerta y decir, wow, mira qué bendición que hayan 10 naciones representadas, por decir un número, que hayan 10 naciones representadas. Pero ¿saben qué? Mis hermanos, eso no es asombroso. Tener 10 naciones representadas aquí no asombra y no nos debe asombrar. Ya mismo a las 3 de la tarde van a haber 80,000 personas de muchas lenguas y de muchas tribus y de muchas naciones reunidos en un mismo sitio, y no necesariamente debemos asombrarnos por eso. ¿Saben de lo que me estoy refiriendo, verdad? La idea no es simplemente de que Dios nos permite estar juntos en un mismo cuarto y reunirnos cada semana. Lo grandioso de esto y lo que debe parar nuestros pelos para aquellos que tengan es lo siguiente: que Dios nos ha unido a Cristo y nos ha hecho familia. No hay forma en que yo pueda escoger la familia. No hay forma en la cual yo pueda decir 10 años atrás que Dios me va a dar el privilegio de poder caminar juntos con hermanos de diferentes partes, de diferentes trasfondos, de diferentes generaciones, de diferentes culturas, hasta de diferentes idiomas. Mis hermanos, no hay forma de que eso pueda llevarse a cabo, y como familia Dios nos permite vivir juntos de manera tal de que tú estás en mi vida, yo estoy en mi vida, y en los momentos de dificultad ahí están ustedes para sostener, para recordar el evangelio, para ayudarnos a seguir adelante, y en los momentos de tu dificultad ahí estamos nosotros para seguir adelante. Mis hermanos, lo grandioso del evangelio es que Dios nos ha unido como familia a Cristo. Somos parte de Cristo.
y miembros los unos de los otros. Éramos enemigos, pero ahora somos hermanos. Un creyente verdadero es parte de la familia de Dios, no es un llanero solitario. Esto es lo que la palabra del Señor dice en Juan capítulo 1. Dice, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios. Por eso, mis hermanos, es que todo creyente verdadero debe entender que antes de ser hijo de Dios fue hijo del diablo, fue hijo de ira, hijo de Satanás, pero en Cristo ha sido unido a la familia de Dios, ha sido adoptado y por tanto Dios es su Padre. Y los hijos del Padre ahora son sus hermanos y sus hermanas. Mis hermanos, como ilustración de familia, ninguna familia es perfecta. Como hablaba el pastor Michael la semana pasada, ninguna familia es perfecta. Y si usted llega a una familia perfecta, usted mismo la va a dañar, porque usted no es perfecto. No somos perfectos. De manera general, las familias, y yo sé que todos tienen diferentes experiencias con respecto a su familia, pero aquí estamos hablando de la familia de Dios, del Padre que sí es perfecto. Pero ninguna iglesia va a ser perfecta y va a generar y va a tener sus conflictos. Cada iglesia va a tener su patita que cojea. Si no, lea la Biblia y vea cómo la iglesia de Éfeso se enfrió y se había olvidado de ese primer amor. Como esa iglesia de tesalonicenses, habían falsas enseñanzas que se habían metido en la iglesia, como esa iglesia de Filipenses, que era una iglesia de las mejorcitas que había, tenía dos hermanitas, Evodia y Síntique, que estaban peleando entre ellas y había un conflicto como quiera. En todas las iglesias hay conflictos y eso es parte de lo que Dios usa para permitirnos crecer en santidad. Mis hermanos, Dios ha provisto de la iglesia y en la iglesia van a haber cierto tipo de conflictos, pero Dios también ha provisto para que solucionemos los conflictos y podamos superarlos todos y cada uno de ellos, porque ninguno de los conflictos que podamos enfrentar va a ser más grande que la gracia de Dios. Y eso es una bendición. Por tanto, vamos a seguir leyendo, porque aquí llegamos al capítulo 4, los versos que ya leí hace un rato, donde dice que debemos vivir con toda humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mi hermano nos enseña cómo debemos vivir. Vivir en humildad, en mansedumbre, en paciencia, soportándonos unos a otros. Y ese mandato es de dos vías. Cuando te manda a ti a soportar a otros es porque a otros le está mandando a soportarte a ti. Y a veces se nos olvida esa parte. Mis hermanos, van a haber conflictos y van a haber peleas de vez en cuando. Pero me gusta mucho la ilustración que da el pastor Juan Sánchez. Juan Sánchez dice que una iglesia que está en contienda está proclamando mentiras. Está proclamando mentiras porque lo que Dios dice es que la iglesia ha sido unida a Cristo. Y me gusta lo que él dice, la iglesia solamente tiene permiso para pelear en una cosa. Y él dice, les voy a dar permiso para pelear. Y en esta mañana les digo lo mismo, les voy a dar permiso para pelear, pero para pelear por la unidad de la iglesia. Esa es la manera en que Dios nos ha provisto para que nosotros avancemos en Cristo. Esto es lo que dice, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Por qué? Mis hermanos, porque la unidad de nosotros en Cristo Jesús no depende de lo que tú hiciste. Recuerda, es para su gloria, es por gracia. Y esa unidad la causó Él. Por tanto, dice la Escritura, que hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así también como ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Esta unidad la permite el Señor Jesucristo. Esto es una oración contestada a la oración de Jesús. Jesús dijo, que fue lo que se leyó hace un rato, pero no ruego solo por estos, esto es su oración al Padre. Él dice, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos
sean uno como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. ¿Por qué debemos pelear por la unidad? Porque la unidad en Cristo es lo que nos permite comunicar al mundo la sabiduría de Dios, del Evangelio de Jesucristo, que nos ha salvado para su gloria, por gracia, para nuestro beneficio. Por eso es que peleamos por la unidad. Peleamos por la unidad. ¿Y cómo peleamos por la unidad? Peleamos por la unidad cada vez que estás peleando tú mismo contra el pecado que te aparta del Señor. Cada vez que por el Espíritu Santo tú mortificas el pecado de tu carne, estás peleando por la unidad de la iglesia. Cada vez que tú estás conectado a lo que la iglesia ofrece, a cada reunión de la iglesia, cada vez que estás creciendo en la palabra del Señor, creciendo en los medios de gracia, en oración, creciendo en todas esas cosas, vas a estar peleando por la unidad de la iglesia. Cada vez que sientas sentimientos contrarios contra otra persona, debes reconocer que la otra persona a lo mejor te falló, pero tú también sigues siendo pecador y que algo de tu pecado está envuelto en tu molestia. Eso es pelear por la unidad de la iglesia. No es hablar de otras personas con alguien, es ir a la persona y decirle: mi hermano, estoy viendo esto en ti, quiero que sigas caminando y firme en Cristo. Mis hermanos, de esto es que se trata la iglesia, de nosotros ser una familia juntos que comparte unos a otros el Evangelio de Jesucristo. El problema que muchas veces nosotros enfrentamos es que muchas veces los unos no saben quiénes son los otros y los otros no saben quiénes son los unos, porque lo único que hacemos es venir a la reunión de la iglesia y salimos de la reunión de la iglesia, pero no pasamos tiempo para conocer a los hermanos que son la iglesia. Mis hermanos, la iglesia sí es el lugar donde nosotros nos reunimos, predicamos, cantamos. La iglesia es un cuerpo, es un organismo vivo. La iglesia no solamente es el domingo a las 10:30 de la mañana. La iglesia es de lunes a viernes, 24/7, 365 días, porque es nuestra identidad como hijos de Dios que fuimos adoptados a la familia de Él. Y nos ha dado una familia específica para que juntos nos ayudemos. ¿A qué? A llegar. Que nos ayudemos a llegar. Esto funciona como una orquesta sinfónica, donde cada cual tiene un instrumento diferente y la unión de cada uno de esos instrumentos y esa música crea una armonía, crea una música específica. Eso es la iglesia, cada uno de ustedes. Dice la palabra en el libro de Efesios capítulo 7 al 13 que se le ha dado un don a cada uno de ustedes. Dios ha dado pastores a la iglesia para enseñar y equipar a la congregación para la obra del ministerio. Todos nosotros estamos llamados a llevar a cabo la obra del ministerio y todos nosotros estamos llamados a crecer en madurez. Dice al final, capítulo 4, verso 14 hasta el 16, dice: más bien al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Mis hermanos, al principio hice la pregunta o compartí el hecho de que aquí hay miembros de la iglesia que están altamente comprometidos, medianamente comprometidos, livianamente comprometidos. La realidad es que todos somos diferentes, pero todos somos uno en Cristo. Y todos hemos sido llamados a evaluar cómo realmente está nuestro compromiso con Dios por medio de nuestro compromiso con la iglesia. Así que involúcrate. Me gusta mucho esta ilustración, específicamente que dio el pastor Richard Cokin. Él dijo: una persona
Él dijo, muchas iglesias pudieran parecerse a un partido de fútbol. En el día de hoy, obviamente, es el final, la Copa Mundial. Y el estadio donde va a ser el juego de hoy, se pueden sentar 80,663 personas. 80,000 personas, de las cuales solamente 11 van a estar jugando en el campo. Y muchas veces nosotros pensamos que ser iglesia es estar dentro de esas 80,000 personas viendo a otros jugar. Y la idea no es esa, la idea es que el cristiano, tanto los pastores como cada uno de los miembros, entendiendo que los pastores son miembros de la iglesia también, nosotros no estamos llamados a ser espectadores. Estamos todos llamados a estar en el campo jugando. Los pastores sirven de jugadores y coaches. Los miembros de la iglesia son los que están jugando y los espectadores es el mundo que nos está viendo. El mundo nos está viendo y de acuerdo a cómo estemos jugando, van a estar viendo a Jesús o van a estar viendo una iglesia dividida de la cual no le llaman nada de la atención de buscar. Mis hermanos, ¿estás tú comprometido con la iglesia? ¿Estás tú comprometido livianamente, medianamente, altamente? No sé, pero evalúate delante del Señor y evalúate de acuerdo al pacto de que cada uno de ustedes hizo. Este es el pacto de membresía que está anclado en las Escrituras. ¿Cuál es el rol de un miembro? Bueno, esto es lo que cada uno de ustedes se ha comprometido a hacer. Si usted está en rebeldía con esto y usted no quiere hacer esto, hay algo mucho más preocupante que habría que evaluar con respecto a su condición y la condición de su corazón. Nosotros no estamos diciendo que todos vamos a llevar a cabo este pacto de manera perfecta. Les dije que las familias no son perfectas, pero sí las familias buscan la manera de mejorar cada vez que identifican que hay una falta. Y más esta familia de Dios que sabemos que tenemos al que tiene toda gracia y toda misericordia para ofrecerlas a nosotros para que avancemos en Cristo. Así que, ¿estás en el juego o simplemente estás sirviendo de espectador? Mi llamado es que vengas y te unas a ser parte del juego. Voy a concluir con el último punto acerca de las responsabilidades de los miembros de la familia de Dios. Voy a ser bien breve con esto, porque la semana que viene vamos a seguir dándole seguimiento a este mismo tema. ¿Por qué debo unirme a una iglesia local? ¿Por qué debo unirme a la iglesia local? Unirse a la iglesia local no es unirse a Costco o a Sam's Club o a cualquier cosa que tú te puedas pagar una membresía y ser parte de eso. Aunque debemos resaltar que aún los miembros de SAM invierten en SAM pagando una membresía. Ahora, ¿por qué debemos unirnos a una iglesia local? Bueno, es lo que hemos estado hablando y lo que hemos visto en las Escrituras, porque Dios tiene un plan de rescatar a un pueblo para su gloria, por gracia, para añadirlo a su familia. Eso es automático, es bíblico. Cada vez que nosotros vemos en las Escrituras que hay conversión de una persona, vea el ejemplo del Nuevo Testamento, específicamente del libro de los Hechos, donde se predicaba el Evangelio, creían, eran bautizados y eran añadidos a la iglesia. Ese es el patrón que se repite una y otra vez. Nosotros vemos en las Escrituras el hecho de que habían listas específicas de personas, listas específicas de viudas, listas específicas de personas que pertenecen a la iglesia. Inclusive cuando comienza la iglesia, ¿cuántas personas habían allí en ese aposento alto? 120. 120, se predica el Evangelio. ¿Cuántos fueron añadidos? 3,000. Entonces la iglesia de 120 brincó a tener 3,120 personas. Y cada vez seguían creyendo, se bautizaban y eran añadidos a la iglesia. Mis hermanos, el ejemplo bíblico que vemos en las Escrituras es que el creyente debe estar conectado a una iglesia local porque es la manifestación de la familia de Dios. Abundaremos un poquito más de eso la semana que viene. En segundo lugar,
Todo creyente, de las evidencias de ser creyente es que todo creyente quiere obedecer a Dios. ¿Quién de ustedes es creyente y dice, yo no quiero obedecer a Dios? No obedecemos de una manera perfecta, ¿verdad? Pero todos, de alguna forma u otra, decimos, sí, quiero ser obediente. Por eso usted está aquí. O sea, todos ustedes están aquí porque en cierta manera quieren ser obedientes al mandato de no dejar de congregarse. Para ser obedientes a la palabra de Dios, debemos unirnos a una iglesia local, porque la única manera de cumplir todos los mandatos de las Escrituras del Nuevo Testamento es única y exclusivamente siendo parte de una iglesia. Los mandatos de los unos a los otros, mandatos fundamentados en amor, en unidad, en servicio, en edificación, en humildad, en cuidado pastoral y cuidado mutuo, los mandatos de santidad, todos estos mandatos de perdonaos unos a otros, amaos unos a otros, sopórtense unos a otros, todos estos mandatos, todos están dentro del contexto de la iglesia local. Entonces, para tú poder obedecer esos mandatos, debes ser parte de una iglesia local. No los puedes obedecer si no eres miembro de una iglesia local. Esto es lo que Juan 13 dice, esto es el Señor Jesús diciendo, en esto conocerán todos que son mis discípulos si tienen amor los unos con los otros. Mis hermanos, nosotros debemos proponernos crecer en estos mandatos y en obediencia al Señor. También hay responsabilidades específicas para la congregación. Hay responsabilidades concernientes a la doctrina. Los miembros deben guardar la doctrina. ¿Se acuerdan del libro de Gálatas que estudiamos hace unas semanas? Donde la iglesia de Gálatas debía guardar el evangelio y recibió un regaño de parte de Pablo por no haberlo hecho. Es la iglesia la que está mandada a guardar la doctrina de la iglesia. Es la iglesia la que tiene la autoridad para identificar y recibir nuevos miembros a la iglesia y para ejercer la disciplina y excomunicar a aquellas personas que con su testimonio indiquen que no son creyentes. Es la congregación de la iglesia que tiene esas responsabilidades y si no eres parte de la iglesia no puedes obedecer estas responsabilidades. También es requisito de la iglesia o es mandato a la iglesia el que puedan identificar y puedan afirmar los líderes de la iglesia, tanto diáconos como pastores. Todo esto lo vemos en las Escrituras, mis hermanos. ¿Cómo nosotros podemos proteger la iglesia? ¿Cómo nosotros podemos protegernos de que el día de mañana llegue un pseudo pastor, una persona que se haga llamar pastor y se haga líder y empiece a compartir herejías y cosas que confunda la creencia de esta iglesia, que le confunda a usted, que le confunda a la próxima generación, que confunda a sus hijos y que en la próxima generación ya esta iglesia no exista porque permitieron tener pastores y líderes que predicaban un evangelio falso? ¿Cómo podemos proteger la iglesia? Bueno, con una membresía significativa, con hermanos que estén comprometidos con la iglesia para guardar la doctrina. Mis hermanos, hay responsabilidades de los miembros para con sus líderes y los líderes para con sus miembros. Yo no soy pastor de nadie que no es miembro de esta iglesia. Yo soy pastor, Pastor Michael es pastor, somos pastores de la Iglesia Bautista Solideo Gloria y nosotros queremos que Dios siga añadiendo a la membresía, pero yo no soy pastor de personas que amo mucho con todo mi corazón, pero que viven en otros lugares. No, yo no tengo esa responsabilidad sobre mis hombros, es aquí. Es aquí donde está, de la misma manera en que hay personas específicas de las cuales nosotros vamos a rendir cuentas delante de Dios. De la misma manera, usted tiene una responsabilidad para con sus pastores de obedecerles y someterse a ellos. Mis hermanos, todos estos mandatos es lo que nos impulsa y nos dirige a unirnos a una iglesia local. Y mis hermanos, esto nos conviene. Nos unimos a una iglesia local porque es bíblico, porque queremos ser obedientes y porque nos conviene. Porque queremos tener personas que están en el mismo viaje que nosotros. ¿En qué viaje? En el viaje hacia la tierra prometida. En el viaje a estar cara a cara con nuestro Señor. Hermanos, el mayor beneficio para nuestra alma es estar rodeados de creyentes comprometidos con su responsabilidad
de miembros de una iglesia que cuidan de nuestra alma, que nos llamen a cuenta, que nos apunten a nuestro pecado, que nos ayuden a levantar cuando estemos caídos y que nos animen en toda circunstancia. Mis hermanos, el mayor beneficio de la membresía de la iglesia en cuanto a la responsabilidad individual de cada persona es que puedo tener hermanos y hermanas caminando juntamente conmigo. Mis hermanos, no hay forma en que podamos ser cristianos fieles al Señor si no estamos unidos a una iglesia local, porque la iglesia local es lo que Dios ha dado para ayudarte a crecer y para que el reino sea expandido. Así que recuerda que Dios nos adopta en su familia para manifestar su gloria, comprometiéndonos unos a otros en la iglesia local. Voy a concluir orando la oración que hizo el apóstol Pablo aquí mismo en Efesios. La semana que viene vamos a traer más puntos de aplicación acerca de lo que es la membresía, cómo se ve en la práctica la membresía significativa y específicamente puntos de aplicación en cómo usted puede poner en práctica los dones que Dios le ha dado. Mientras tanto, quiero que presten atención a estas palabras del apóstol Pablo. Y quiero que usted pueda evaluarse. Vuelvo y traigo a colación el hecho de que hay miembros que están altamente comprometidos, medianamente, livianamente. Pide ayuda al Señor. Pide ayuda al Señor y es nuestro anhelo que usted traiga esta conversación con los pastores para que podamos ayudarle a que usted crezca. No queremos que la iglesia crezca por crecer simplemente, no. Es que cuando la iglesia crece, se fortalece la obra que Dios está llevando a cabo por medio de su pueblo. Así que esta es mi oración, la misma del apóstol Pablo. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de su fuerza, de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Pongámonos de pie, hermanos. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque en tu infinita sabiduría te plació rescatarnos y unirnos a tu familia, manifestado en una iglesia local aquí en esta ciudad de Rock Hill. Señor, siendo honesto, nunca ni me imaginé saliéndome de mi país, nunca me imaginé en Rock Hill. 6 años atrás ni había visitado Rock Hill prácticamente. Pero en tu misericordia has permitido que yo con mi familia podamos estar en esta ciudad, ser parte de la Iglesia Bautista Solideo Gloria y caminar juntos con estos amados hermanos que nos das el privilegio de dar pasos para poder seguir tus pisadas. Señor, ayúdanos a cada cual recordar la belleza de tu evangelio, que tú has salvado, Señor, a un pueblo para tu gloria por gracia y nos has añadido a tu familia por medio de la fe. Ayúdanos a entender cada día más cómo esto conecta con el día a día de la iglesia. Ayúdanos, Señor, a poder crecer. Ayúdanos, Señor, a darte gloria con nuestras vidas por medio de la obediencia.
A ti damos la gloria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.